Y por suerte, no hay ningún motivo de nerviosismo o ansiedad. Entonces Alemania declaró la guerra a Rusia. Sin embargo, sus motivos eran otros. Su agresión había dejado al país cercado por la alianza entre Rusia, Francia y Gran Bretaña. La guerra llegaba en el momento más adecuado. El pueblo empezó a pensar en lo que le esperaba. En las calles se veían reservistas por todas partes. Parecía que la gente estuviera dispuesta a entrar en guerra a la menor señal. Yo me preguntaba si esta exhibición de espíritu militar era una forma de darse valor o un sentimiento auténtico. Nadie podía imaginar realmente lo que nos traería una guerra. Francia, ante la provocación de Alemania, movilizó sus tropas. El comandante en jefe francés, Joseph Joffre, llamó a sus soldados al orden, pero algunos solo se encontraban confusos. Guerra. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo dice. Sería una locura no creerlo. Guerra. La gran guerra europea. No, no puede ser verdad. Las tropas alemanas se dirigieron a la frontera con Bélgica. Los estrategas alemanes consideraban que un ataque rápido a través de Bélgica sería la forma más sencilla para entrar en Francia y adueñarse de París. El 3 de agosto, un lunes festivo, los británicos recibían la noticia sin poder creerla. Esta mañana, a la hora de desayunar, nos enteramos de que se ha declarado formalmente la guerra entre Francia y Alemania. Alemania ha declarado a Bélgica que si sus tropas pueden pasar sin ser molestadas por territorio belga, protegerá sus intereses en el tratado que se firme al final de la guerra. Bélgica se ha negado indignada y el rey de los belgas ha pedido ayuda al rey Jorge de Inglaterra. Había una fuerte corriente de simpatía hacia los belgas y mucha gente decía, por Dios, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados o actuaremos como gente decente? El 4 de agosto, el ejército alemán entró en Bélgica. Por fin. Órdenes. Por favor, mamá, intenta no perder nunca de vista lo que yo he comprendido. Si en estos momentos pensamos en nosotros mismos y en nuestros seres más cercanos, seremos mezquinos y débiles. Debemos mantener una visión amplia y pensar en nuestro país, en nuestra patria, en Dios. A medianoche del 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Para entonces, todas las naciones de Europa habían sido arrastradas a la confrontación. Pero la creencia general era que todo habría terminado para Navidad. Es una situación sin precedente alguno en la historia mundial. Se cree que cuando empiece la guerra, 14 millones de hombres se verán implicados en el enfrentamiento. Creo sinceramente que Gran Bretaña no tenía otra opción. Era una superpotencia, la mayor superpotencia de Europa. Si había que hacer una gran demostración de fuerza en Europa, Gran Bretaña debía participar. No podían quedarse mirando y dejar que Europa se derrumbara. Había un ambiente casi de alegría. Como diciendo, ahora vamos a luchar y a hacer algo útil. No nos dábamos cuenta de lo que significaba la guerra. Eran enemigos de Inglaterra y lo único que le interesaba a un chico de esa edad era que iba a luchar por Inglaterra. El ejército alemán arrasó Bélgica sin dificultades. El 14 de agosto entraron en la capital, Bruselas. Los civiles trataron de resistir y Alemania tomó venganza, ejecutando de una sola vez a 600 belgas inocentes. Algunos soldados alemanes empezaron a asustarse de lo que habían desatado. Ver a esa gente asustada, hombres, mujeres y niños, era algo horrible. Hasta los soldados alemanes tenían miedo, esperando los tiros que les llegaban desde todas partes. Los civiles belgas tuvieron que huir.
Hay familias con 7 u 8 niños siguiendo la vía. El ferrocarril es su única esperanza. Los jóvenes no entienden nada. Preguntan dónde les llevarán. Es un desastre que no se puede contar. Los alemanes avanzaban y Gran Bretaña se preparaba para librar su primera guerra importante del último siglo. Desde hacía más de 100 años, desde la batalla de Trafalgar, la Armada británica había dominado el mar. En julio de 1914, la Armada formó en Spithead, frente a la isla de Wight, para que el rey Jorge V pasara revista. Era una imagen impresionante, pero el ejército británico siempre se había visto mucho menos importante que la Armada, y era mucho más reducido que sus rivales del continente europeo. En otoño de 1914, el primer ministro británico, Herbert Asquith, explicó al pueblo de Gran Bretaña y a su imperio que se enfrentaban a la mayor emergencia de su historia. Todos, hombres y mujeres, debían cumplir con su deber. Recuerdo concretamente un regimiento escocés, con su traje típico. Y era muy emocionante ver cómo desfilaba ese regimiento al son de las gaitas. Esas faldas escocesas moviéndose al unísono tenían algo que me emocionó. Nos emocionaron a todos. Lord Kitchener de Khartoum fue encargado de reclutar un ejército de voluntarios, inicialmente de 100.000 hombres. A finales de 1914 ya se habían alistado 1 millón. Me alisté como voluntario el 2 de septiembre de 1914. Unos 30 compañeros de trabajo se alistaron conmigo, todos juntos. Los jóvenes soldados salían para el frente del imperio. Sus familias quedaban atrás y solo podían esperar y rezar. Mi querida madre, no te desanimes y confía en la providencia. Estoy seguro de que volveré sano y salvo de esta. Voy a luchar por Inglaterra. Es algo grande y glorioso. Lo mejor que puedes hacer por mí es estar alegre y, sobre todo, escribirme a menudo. Y cuéntame todas las novedades. Los maridos y las esposas temían el momento de la separación. Me siento y me quedo mirando como una idiota su maleta junto a la pared. Luego él saca un libro del bolsillo. ¿Ves? Tu libro de sonetos de Shakespeare ya están donde estarán siempre. ¿Quieres que te lea alguno? Está pálido y le tiemblan los labios, pero tiene la voz firme y serena. Y pronto me dejo caer al suelo y me siento entre sus rodillas, y mientras lee, deja caer una mano sobre mi hombro. Así, hablando, llorando y amándonos abrazados, nos quedamos dormidos. El alto mando envió la fuerza expedicionaria británica a Bélgica para detener el avance del ejército alemán. El 23 de agosto chocó literalmente con los alemanes en la ciudad de Mons. Su primer día de combate les sorprendió. La infantería enemiga avanzaba, según uno de nuestros soldados, en columnas de amasa. Se derrumbaban, cegados rápidamente. Venían en oleadas, con valor y sin desfallecer, cayendo en cuanto llegaban a la línea frontal de muertos y heridos. La rapidez con que disparábamos nos sorprendía a nosotros mismos, y hasta el peor tirador daba en el blanco, porque solo tenía que disparar contra la masa de uniformes marrones. Esas tácticas nos fascinaban, y después del primer impacto, al ver a los hombres caer impotentes bajo nuestro fuego, nos dieron una gran sensación de poder y de placer. Era tan fácil. Pero aunque los británicos no perdieron terreno y causaron una enorme cantidad de bajas en Mons, las fuerzas francesas retrocedían en el frente y los aliados tuvieron que emprender una retirada general. El ejército alemán siguió avanzando a través de Bélgica y entró en Francia. Al mismo tiempo, al sudeste de la frontera franco-alemana, el ejército francés había empezado a atacar intentando el territorio alemán. Ese combate fue conocido como Batalla de las Fronteras.
Debré y yo fijamos la vista en la sierra que se recortaba al este, la que se interponía entre nosotros y el destino. Más allá había otros soldados como nosotros, hombres que nos matarían si no les matábamos a ellos. Los soldados franceses se lanzaron de cabeza contra la artillería alemana. A nuestro alrededor, los explosivos y la metralla de todos los calibres explotaba y salpicaba nuestras posiciones con balas y esquirlas. La muerte parecía inevitable. El ejército francés fue rechazado y el ejército alemán pasó a la ofensiva. La batalla de las fronteras se convirtió para los franceses. Los franceses perdieron unos 200.000 soldados solo en el primer mes de la guerra. Y esta es una de las grandes imágenes del viejo ejército francés atacando con sus coloridos uniformes y los oficiales con sus guantes blancos, sufriendo una masacre al enfrentarse con los rifles y ametralladoras de los defensores alemanes. Miles de franceses cayeron prisioneros y los soldados alemanes se adentraron cada vez más en Francia. París ya estaba a la vista.